noches. Hoy damos inicio a la parte 2 del workshop de psicología endocéntrica y hoy vamos a ver pues unos temas pues como me dijo alguien, ahí no son tus temas y como que ya están muy choteados los temas y es el rechazo, el abandono, injusticia, humillación y traición. ¿Sí? Y que por ahí mencionaban que son heridas del alma y que no sé cuántas cosas. Y la verdad, el tema, como lo vamos a tocar aquí, es muy diferente. Aquí le pusimos cuando te sales de tu centro, y a eso nosotros le llamamos estados excéntricos, o sea, que te sales de tu persona para voltear para allá afuera. Y estos temas, estos 5 temas, lo que hacen es sacarnos de nosotros, no resolver y tratar de resolver esas cosas afuera. ¿Ok? Pues dentro de la psicología endocéntrica, una de sus principales funciones es que la gente aprenda a hacerse responsable de lo que experimenta, de lo que siente, de lo que trae en su cabeza, de saber seleccionar las ideas de su cabeza para bajarlas de ahí y poder crear pues, una experimentación correcta o más favorable para lo que estamos haciendo. La mayor parte de la gente siente cosas, las toma como tal y las pone ahí, aun y cuando éstas no representen un mayor beneficio para alcanzar alguna meta o alguna cosa que se requiera. ¿Sí? Estos, pues, temas y hoy son los que vamos a estar viendo en las siguientes 5 semanas. Hoy voy a dar la introducción para que quede establecido la forma en la que se trabaja, la visión de la psicología endocéntrica dentro de este trabajo. Digo que no es algo nuevo, tal vez la forma de abordar el tema hace que lo veas desde otra perspectiva y obviamente te dé otras salidas u otra forma de ver las cosas, ¿sí? En cuanto a hablar del rechazo, ¿sí? Hablar del abandono, de la injusticia y la humillación y la traición, son cosas que en algún momento todos vivimos. En alguna época de nuestra vida la vivimos, ¿sí? No es algo nuevo que hayamos vivido. Lo que sí es nuevo es lo que se ha estado investigando en la última década y son los efectos de estas 5 cosas. No es lo mismo que te rechacen ahorita, a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, que te rechacen entre los 0 y los 3 años. No es lo mismo ahorita que te abandonen a los 3 o te sientas abandonado a los 3 años. O que te sientas que hicieron una injusticia contigo a los 3 años, o una humillación o una traición. Los estudios médicos y psicológicos de hoy han demostrado que estos 5 elementos, ¿sí? Como experiencia, que son subjetivas porque están de acuerdo a lo que la persona asimila de estas experiencias y quien las intensifica, son la misma persona en el momento, han encontrado que muchas de estas personas tienen enfermedades ya finales de vida que están relacionados con esta química, ¿ok? Y una frase importante que antes decía, bueno, hay que resolver los asuntos que se vivieron entre los 0 y los 5 o 6 años, porque si no va a venir el niño y te va a llevar, o sea, con los mismos síntomas de entonces, te va a agarrar ahorita y te va a volver a llevar, pues, de regreso, ¿sí? Estos síntomas que se pueden presentar alrededor de esto, pues, fueron grabados a un nivel profundo, donde se grabaron a nivel tisular, a nivel de lo físico, ¿sí? A nivel de lo emocional. ¿Sí? Y de alguna manera, esto vuelve a surgir con las memorias y con el paso del tiempo. De tal manera que una persona en sus primeras instancias de vida recibe un rechazo, ¿sí? Este se va a seguir teniendo preferencia en el sistema orgánico de la persona. Y obviamente cambia el material simbólico de la persona y se vuelve susceptible al rechazo. Una persona que experimenta el rechazo una y otra vez, y si no lo ve y se lo acomoda o está haciendo cosas para no ser rechazado, todo su entorno gira alrededor de esto y su química tiene una propensión para esto. Así es que los siguientes procesos de desarrollo celular van a tener una propensión a una persona que vive el rechazo. Y eso mismo pasa cuando la persona se siente abandonada.
Eso mismo pasa cuando la persona siente que le hicieron alguna injusticia. Y lo vamos a ver también en la humillación y la traición. Y estas existen de dos maneras. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos oído que alguien que abusó fue a alguien que abusaron? ¿Sí? ¿Cuántas hemos visto que una persona que abusaron, ahora la persona no se puede relacionar sanamente o se relaciona sin ningún tipo de dirección hacia lo que es un compromiso en una relación? Así es que todas estas dos partes, estas cinco partes tienen polaridades, o sea, de cómo me rechazaron y cómo rechazo yo ahora. ¿Ok? De cómo abandono y cómo me abandonaron, de cómo soy injusto conmigo o con otras personas, cómo me humillo yo haciendo cosas que no quiero o cómo humillo a la gente señalándola de cosas donde la persona se puede sentir perdida. Y la traición, ¿sí? Que tiene una serie de connotaciones bastante importantes. Hay gente que promete algo y le sale otra oportunidad y toma la otra oportunidad porque era mejor y entonces se le marca como una persona que traiciona o que no tiene palabra, ¿sí? Todas estas situaciones que están aquí a lo largo de la historia de la humanidad y de nuestra historia personal nos han enseñado que estas cosas se sufren, son cosas que te pasan y tienes que saber responder ante ellas. Esos son estados excéntricos. Todas esas cosas que están ahí se sufren. El sufrimiento, ¿sí? Es una memoria de, de, de una emoción. ¿Me explicó? El sufrimiento es una memoria también del dolor. Por ahí, Fernanda, les va a pasar un archivo donde están incluidos los temas y la forma en la que los vamos a abordar. ¿Ok? Estos temas los van a ir dando en parejas como los otros workshops, los compañeros, algunos compañeros que están por aquí. Hoy no hay trabajo, hoy nada más es platicar la introducción de cómo se van a ver estos temas. Si van teniendo alguna duda, en cualquier momento me pueden detener y los podemos platicar. ¿Sí? ¿Cuál es el modelo de trabajo dentro de la psicología endocéntrica? Es recuperar lo que pusiste afuera. Todo lo que está afuera que tiene una propensión a que voltees a verlo, a identificarlo, a entenderlo, a comprenderlo, es algo que está dentro de ti, lo ponemos afuera de nuestra estructura, lo ponemos en el entorno, nos lo explicamos y lo volvemos a integrar. Así es que parte de lo que nosotros encontramos dentro de este trabajo es que la parte del sufrimiento de este tipo de eventos lo construye uno a partir de lo que nos enseñaron en casa. Hay casas donde nos enseñaron, nos dieron la política de no te dejes, pelea. O si te hicieron, haz. O ponte abusado, no te vayan a traicionar. O no vayas a salir mal. O no te vayas a ir porque te van a rechazar. Y entonces hay dos manejos. Al que le pasa y el que está a la defensiva. Y en el fondo, todos esos, más el manejo que ustedes quieran que les hayan enseñado, hay una víctima. ¿Víctima de qué? De la traición, del rechazo, el abandono, la injusticia, la humillación. Y la verdad que bajo el trabajo del modelo de psicología endocéntrica no existe una víctima. Existe alguien que acomodó las experiencias que están pasando afuera para poder tener una ganancia a través de ser víctima. ¿Sí? ¿Qué es lo que pierde una persona? Les voy a platicar un poquito el trabajo, el rechazo. Cuando una persona rechaza algo allá afuera, ¿qué creen que está pasando adentro? Es algo que la persona no está viendo de sí misma y prefiere acabar con eso allá afuera que acabarlo adentro. Y ahí en ese módulo vamos a trabajar esa parte de recuperación de proyecciones a través de encontrar los códigos que hay en tu cabeza del rechazo con los que hay en el cuerpo, los significados y los sentimientos. Cuando estamos hablando del abandono, la persona pierde sus recursos, ¿sí?
Estos recursos que pierde son los que puso en la otra persona. Son personas que terminan no haciéndose cargo de sí mismos y ven el abandono como si los hubieran abandonado, como si ellos fueran víctimas de alguien que les falló, cuando en realidad es, cuando te abandonan, lo primero que hay que hacer es voltear a ver qué es lo que estoy sufriendo para empezarme a hacer cargo de eso que esa persona cuando se fue dejó de hacer por mí. Hablar de la injusticia, ¿sí? Es estar fuera de mi centro viendo qué está mal afuera, en uno de los casos. En otro de los casos es cuando son injustos conmigo y sufro por lo que pasó. Y en el otro caso, que es el tercer caso, es cuando alguien viene y me cuenta injusticias y me empiezo yo a enojar. En todos esos casos, la persona pierde su centro, señalando lo que está mal afuera. Y pierde su centro porque no está, deja de ver lo que está haciendo bien y se conecta con su estar bien y hacer bien las cosas. ¿Ok? En el caso de la humillación, estamos hablando de la vergüenza, de la falla, del error, del miedo a moverme, porque están las cosas, no se vayan a reír de mí, no me vaya a equivocar y me vayan a ver mal. Cuando se trabaja la humillación bien, la persona recobra su valor independientemente de los resultados que están pasando allá afuera. Eso es trabajar la humillación. La humillación no es algo que te hacen, es algo que permites y creas todos los estados que están alrededor de la humillación. La vergüenza, la burla y mucha gente vive alrededor de la humillación como una parte para controlar su contacto, qué tanto se acerca a lo que quiere o a lo que desea. Y la humillación lo que hace es detenerlos para no entrar en riesgos de lo que se desea. Y por último, la traición. La traición es algo sublime, es algo extraordinario porque todos la hemos vivido o hemos traicionado, como decía el Chapulín Colorado o el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, y de allá para acá también. Para que haya traición, debe haber una persona que no entiende sus intereses ni sus deseos, que están cambiantes, los tiene como chango, como están así los changos en un columpio para un lado y para otro. Un día desean una cosa, otro día desean otra, hacen acuerdos de una cosa, hacen acuerdos de otra, y finalmente la traición alcanza a la persona que no tiene la claridad de sus deseos, de lo que necesita, de lo que quiere. ¿Ok? Esa es la manera en la que se trabaja este tipo de cosas que lo vamos a estar trabajando aquí cada semana. ¿Ok? ¿A través de qué se trabaja esto? Se trabaja y lo vamos a hacer en todos los modelos de trabajo de estos cinco elementos, ¿sí? Primero, vamos a trabajar lo que es la exploración del significado personal, ¿ok? Nuestro cerebro está acostumbrado, ¿sí? A trabajar de maneras que no son lineales. Trae una cosa, trae otra, te la pone, te la junta. Que el yo no sepa articularlas o usarlas es otro boleto. Nuestro cerebro sí funciona en 3D, nosotros no. Nosotros vamos para adelante, para atrás, bueno y malo. Y así no funcionamos. Tú vas a una terapia a ver algún tipo de estos problemas y te van a decir, a ver, cuéntame cuando te humillaron. Entonces tú vas a cerrar tus ojitos y vas a contar tu cuenta de la humillación. Si estás en una terapia de gestal o de estos tipos, a ver, regresa en el tiempo. ¿Cuándo fue la primera vez? Regresa más en el tiempo, llegas al vientre materno. Y si tienes una terapia cuántica, neurológica, intrauterina, pues te vas a las moléculas y haces una serie de cosas ahí extraordinarias, ¿sí? Pero nuestro cerebro no funciona de esa manera, ¿ok? ¿Cómo funciona nuestro cerebro? Nuestro cerebro está acostumbrado a ir a recorrer las partes más importantes de nuestra experimentación. Y digo experimentación porque no nada más es la experiencia. La experimentación es todo aquello que crees que puede pasar, se experimenta y se guarda en tu sistema nervioso. Y estas experimentaciones o experiencias que se guardan en tu sistema nervioso tienen una tendencia, tienen una intermitencia, tienen una intensidad y una frecuencia. Y estas son las que tienen mayor volumen.
y el cerebro las tiene ordenadas y calificadas de esta manera. Así es que en una exploración del significado personal, no trabajas exactamente la humillación, sino le voy preguntando a mi cerebro, ¿qué significa para ti la humillación? Y el cerebro se va a ir a la experiencia más clara en donde está la humillación. Y te va a decir, para mí significa esto. Y luego le voy a preguntar a mi cerebro, oye, de acuerdo a esto, ¿qué significa la humillación? ¿Qué sientes tú cuando pasa esto? Y el cerebro se va a ir a otro escenario a traer ese código. De tal manera que al final voy a tener los códigos en el orden de importancia, de acuerdo a diferentes periodos y épocas de mi experiencia, y los voy a tener en un orden que tiene que ver con las emociones y los sentimientos. Y en otro orden que son los significados, el material simbólico de mi cabeza y el material somático de mi cuerpo. Y están asociados en un orden específico. Detrás de ese orden específico hay una química. Para tu cabeza con los significados y para tu cuerpo con los sentimientos o las emociones o sensaciones. Ese código que está ahí es el que tú utilizas para que se dé la humillación y tener la experiencia. Y la has ocupado en muchas partes de tu historia. Cuando eso está acomodado ahí, ya entonces le puedes preguntar a la persona, oye, esto que está aquí, ¿cómo te percibes con todo esto? Ya te dice, me percibo de tal manera. ¿Qué sientes cuando te percibes de esta forma? Esto. ¿Qué piensas cuando te percibes y te sientes de esta manera? La conciencia. ¿Y qué terminas haciendo cuando te sientes así y te das cuenta de esto? El percepto. Y el percepto es lo que en todos esos eventos que fue tu cerebro a repasar, los ata. Y ese percepto es el que se trabaja. El percepto viene de la palabra per se, que significa por sí mismo. ¿Sí? O sea, aunque tú veas una cosa y te des cuenta de esto y lo que sientes y todo, ahora sí que la cabra tira al monte, vuelves otra vez a ver las cosas de la misma manera, vuelves a hacer las mismas cosas. O incluso puedes cambiar las personas y los escenarios, pero te terminas viendo y experimentando de la misma forma. Ese es el percepto. Y eso es lo que ata toda esa química de tu cabeza y de tu cuerpo en esa exploración del significado personal. Esto de la percepción, la experiencia y la conciencia le llamamos túnel de impresión. Es lo que se imprime en tu sistema nervioso cada 50 milisegundos, que es lo que dura el presente para el sistema nervioso. O sea, un segundo lo divides en 1000, agarras 50 pedacitos y es lo que dura el presente. ¿Sí? Yo tengo pues una maestría en Gestal y una en PNL, que son terapias que están basadas en el aquí y el ahora. Y la verdad, hacer una edición del presente para mi sistema de experiencias a 50 milisegundos, ni con un procesador M4 de las Mac nuevas lo puedes hacer. ¿Qué se busca con este proceso? Que la persona tenga enfrente cómo es su patrón, cómo construye la experiencia, en este caso que estamos hablando de la humillación. ¿Qué tiene que enfocar su percepción para construir esto? ¿Tiene que agarrar de la percepción para construir su experiencia y de darse cuenta? Cuando esto ocurre, esto se imprime en tu sistema nervioso y te dice, esto es humillación y esto es real. Y eso lo sigues haciendo cada vez que hay una experiencia, cada 50 milisegundos se imprime algo en tu sistema de experiencias. Así es que tratar de cambiar, y digo tratar, porque tratar es el único verbo que no es acción, es prácticamente en un escenario de psicoterapia, de regresar al pasado, que es el canon terapéutico normal, para el presente, pues podrás cambiar la manera en la que te relacionas con tu pasado y tengas un poquito más de energía ahora. Pero toda la inercia psicológica, somática que existe entre el significado y las sensaciones de tu cuerpo, pues siguen, aunque las entiendas. Por eso a veces una experiencia fuerte en un curso, en un retiro,
nos ayuda 3 meses, ¿sí? Porque volvemos a esas inercias psicológicas y físicas. Y no hablemos de la herencia, ¿verdad? Porque eso hasta la percepción no la hereda, cómo ver el mundo y cómo vernos en él, ¿sí? ¿Qué se hace en un trabajo como estos? Teniendo el percepto, el trabajo que sigue es entender a través de un proceso, entender nuestra ganancia a través de un proceso que se llama proceso lógico deductivo personal, donde hay una serie de preguntas que están asociadas a diferentes áreas cognitivas del cerebro, en las cuales al dar la respuesta vas a poder entender por qué haces esto. ¿Qué ganas tú al tener un código de esa manera para terminar en un estado de humillación? ¿Qué ganas? Es una de las preguntas centrales. Otra de las preguntas centrales es, ¿qué pasaría si dejaras de hacer todo esto? ¿Qué pasaría contigo? ¿Qué dejarías de ganar? Estas dos preguntas centrales dentro del proceso lógico deductivo personal te llevan a entender el por qué te mueves, qué cosas hay en tu cerebro medio, qué motivaciones tienes para estar ahí. Cuando contestas estas preguntas, tu cerebro empieza a funcionar de otra manera, te empieza a pasar otros datos, ¿sí? Y de ahí vamos a terminar haciendo algo que se llama el efecto túnel, ¿sí? Que su creadora por aquí anda, Claudia, ¿sí? Que lo hicimos por ahí juntos. Sin embargo, la idea fundamental de esto, pues, es de ella. ¿Cómo hicimos el trabajo del efecto túnel? Pues fue un día que Claudita llegó a consulta y dijo, oye, no puede ser, todo está mal. La exploración, el túnel, el percepto, cómo se puede construir algo distinto? Y entonces encontramos dentro de la física, igual que el túnel de impresión, ¿sí? Que se maneja en física, encontramos también lo del efecto túnel y empezamos a construir un lenguaje que ocupa el cerebro para que lo dirijas en sus propios términos a que pase lo que tú necesites. No es una edición, es cambiar la producción en tu cabeza del escenario en el que quieres ver, en el de tu estructura y el lenguaje con el cual estás describiendo tu entorno. ¿Ok? El túnel de impresión significa que yo le voy a decir a mi cerebro qué quiero percibir y para qué. ¿Sí? Y la percepción para nuestro cerebro es en términos de imágenes. Así es que no le voy a decir, cerebrito, en la mañana me quiero percibir ganador. No, tienes que ponerle imágenes cuando te veas para ti, ganador, para que el cerebro las identifique y las procese y busque eso allá afuera. No que busque las políticas de siempre, las conocidas, las que te dicen que todo se repite, cuando en realidad nada se repite, ni un segundo se repite, ni un milisegundo se repite en la vida de nadie. Luego, las experiencias. Le vas a decir a tu cerebro, ¿sí? ¿Qué quieres experimentar? ¿Qué quieres sentir? Y entonces cierras tus ojos y vas a recrear lo que quieres sentir para que tu cerebro entienda que esa imagen, con esta sensación, s- se crea la experiencia y con eso se crea la conciencia. ¿Para qué quieres esto? Y entonces por primera vez le estás diciendo a tu cerebro qué quieres que busque para ti, que estás dirigiendo por primera vez la impresión de tu experiencia, ¿sí? Para tener lo que necesitas de allá afuera, una experimentación distinta. El trabajo que vamos a hacer, lo vamos a hacer con todos estos elementos que están aquí. El rechazo, el abandono, la injusticia, la humillación y la traición. Para mí el más romántico es la traición, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente se siente, creo que en cierta parte abandonada. También incluye un poquito de humillación. Te traicionaron, güey. Te fueron, no te cumplieron, no valías lo suficiente, no te cuidaron, fue injusto, ¿sí? Hay abandono y pues no se diga del rechazo. Por eso es el último tema, la traición, ¿sí?
La traición es volver a recuperarte. Ahora, cada tema se va a trabajar de esta manera. Sin embargo, en el tema cierre final, que lo voy a volver a dar yo, a lo mejor nos vamos a extender un poquito más, ¿sí? Y vamos a hablar de los efectos fisiológicos de cada una de estas en nuestro cuerpo. A veces un rechazo fuerte o en público incluye humillación y hay una sensación física muy negativa que puede generar síntomas y que puede generar reacciones que con el tiempo se vuelven habituales en la persona y disminuye su contacto con el ambiente, ¿sí? Obviamente todo eso va de la mano con perder valor por los resultados, por cómo crees que te ven y cómo te terminas viendo, ¿ok? A ver, vamos a ver qué más cosas se me pasan aquí. Ok, ya esto ya está. Ya. Bueno, finalmente el trabajo trata de recuperar todo lo que está proyectado. ¿Ok? No existe una víctima de esto. Existe que percibiste algo, le diste un material simbólico, un significado a lo que percibiste, terminas experimentándote como víctima de una de estas cosas y te terminas dando cuenta de algo. De ahí el sufrimiento, de ahí el ser víctima. Una persona que trabaja esto entiende que eso es parte de la vida, tiene sus propios recursos y no lo vive como víctima. Una persona que traiciona en una y otra vez está ocupando de alguien que lo traiciona y se asocia con esas personas. Alguien que está viviendo la humillación constantemente, pues busca trabajo y personas que estén a su alrededor que le provean de la humillación para poderse sentir como en casa. Son asuntos de química entre los 0 y 3 años, donde la emoción y la atención juegan un papel determinante para el resto de la vida de mucha gente. Y hay gente que no sabe vivir sin hacer eso o sin que le hagan eso. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿O expliqué muy bien? ¿O estuvo el tema muy raro? ¿O tengo puros aquí, puros listos para entender todo lo que dije? ¿Noemí, alguna duda? ¿No? Yo sí hubo. No, apenas estoy tratando de procesar. Muy bien. Bueno, Ay, me dices que parte del proceso o sea, le todavía- metemos ahí una llave y le apretamos o le aflojamos. Max, Sí, es que creo que esta parte que explicabas de los síntomas, sí, no los escuché tal vez bien, o no sé si pudieras como sí, que, mira, te voy a poner, por ejemplo, algunos síntomas y quiero ser bien claro con esto. Digo, tenemos la experiencia de los 90 de Luisa Hay, que hasta sabía qué vértebra te dolía y qué cosa no habías expresado y que había un decreto que decir para que te curaras. Puro cuento chino. Hay una herencia física que tiene unas tendencias de comportamiento que también son una herencia, todas las del genotipo, la herencia psíquica y de ahí parten muchas de las cosas. Lo otro puede ayudar, la intencionalidad, la intención, la experiencia pueden ayudar, pero siempre los pellejos en la herencia tienen un peso bastante importante, lo que te heredan físicamente. También tiene un peso muy importante el genotipo, o sea, tus respuestas al ambiente de tu cuerpo heredado y la parte psíquica, que son las respuestas psicológicas o cognitivas o intangibles de lo físico y del fenotipo y del genotipo. Eso es algo importante que quiero poner ahí. Y luego está todo el proceso de experiencia de la persona, desde etapa intrauterina, sus impresiones neuroumbilicales intrauterinas, las impresiones del nacimiento, de experiencia, las restricciones familiares y todas las impresiones de experiencia de toda tu vida. Todas esas cosas forman más o menos quién eres.
Y a partir de ahí, de manera personal, podemos ver, por ejemplo, en una persona el rechazo. ¿Qué síntomas le puede generar a una persona el rechazo? No quisiera generalizarlo, pero la mayor parte de los rechazos tienen que ver con bloqueos físicos, que pueden ser desde un órgano, pueden ser físicos, musculares, musculoesqueléticos, de digestión, de lo que quieran. Mientras que una parte de abandono tiene que ver con una pérdida de energía, un estado de impotencia, ¿sí? Donde la persona no puede hacer mucho y se queda ahí. Y esto también puede tener problemas a nivel orgánico en cuestiones donde ciertas funciones orgánicas disminuyen sus potenciales y pueden caer en algún síntoma que va desde una depresión hasta una depresión endógena a nivel orgánico. Una depresión endógena es cuando un órgano de nuestro cuerpo ya no responde al proceso normal que hay. Y todos esos son síntomas. La injusticia, habría que echarle un clavado porque eso es más de la cabeza y que está relacionado con sorpresa, con no sabía, no pensé, algo que se esperaba que no termina pasando, junto con la traición. Son procesos que tendríamos que ver más sobre el proceso de la herencia familiar y la sintomatología que se carga, esos hábitos naturales de la familia. Y la humillación, pues tiene que ver con reducir tu valor personal al mínimo y también tendríamos que voltear a ver los efectos psicológicos de una persona que perdió su valor, porque hay gente que termina haciéndose daño porque se le acaban sus recursos personales y otras tantas desvían su atención en hacer otro tipo de cosas que posiblemente en ese desvío de atención puedan surgir algunos síntomas. Dentro de la injusticia, la humillación y la traición entran todas las sintomatologías que tienen que ver con accidentes, con perder el contacto con lo de allá afuera y que les termine ocurriendo o pasando algo. ¿Sí? Pero así a grandes rasgos, no. Cuando veamos esta parte del cierre, pues ya iremos uno por uno viendo ¿cómo se llama? Su trabajo, cuáles son tus síntomas y qué enfermedad posible puede surgir. Y hay que entender pues que la mayor parte de la gente pues confundimos lo que es un síntoma y lo que es una enfermedad. Un dolor de cabeza es un síntoma, un vómito es un síntoma, ¿sí? Un síntoma es te están avisando que algo no está funcionando, mientras que una enfermedad es algo que ya no funciona, ¿ok? Ahora, sí voy a hacer algo importante, eh, va a aparecer juego de fútbol. Los que saben de fútbol saben que si va al clásico y no tienes los tres boletos anteriores, no te venden el del clásico. Así lo voy a hacer aquí también. ¿Por qué? Porque el trabajo de sacar un síntoma y trabajarlo, pues se requiere que hayas recorrido los temas. Si no, a la hora que vas a sacar un síntoma, ni vas a llegar a fondo, ni vas a conectar bien. Y alguien que sí estuvo durante todo el proceso, que tiene toda la información para sacar su síntoma, no lo va a hacer, porque no va a alcanzar. ¿Me explico? Así es que pues hay que aplicarnos en estar todos estos módulos para poder al final entender la sintomatología que se carga ahora. Y les voy a decir, que hay gente que va a decir, no, yo no tengo síntomas físicos de estos. Pues no si tienes 34, 35, pero se te van cargando para los 40. A los 50, ya un enojoncito, ya no te recuperas, hasta se te suelta la panza y dices que fue lo que te comiste, pero no, fue el corajito. ¿Sí? Ya los que estamos llegando al sexto piso, pues no, bueno, se acumula hasta lo que no te hacía daño, güey. Y hay síntomas. Y la verdad es que después de los 50 uno tendría que invertir en saber estar bien, en estar bien, ¿sí? Y a veces se nos pasa, sobre todo si estamos casados, si tenemos hijos, se va complicando el estar bien cuando toda la familia está en la segunda adolescencia, ¿ok? Los síntomas, Max, pues son muy personales. Hay gente que se pone nerviosa y se le desabotona el botón de la verdad, y hay otros que se ponen nerviosos y se les abotona, güey. O sea, se cierran. Entonces, creo que de alguna manera, pues va a ser un trabajo importante el cierre, como esta apertura, para que entiendan cómo es el trabajo. No se trata de resolver el ser víctima de cualquiera de estas cosas. Se trata de entender cómo llegaste ahí y hacerte responsable de lo que experimentas. ¿Entienden esto?
La psicología clásica, pues te regresa en el tiempo a ver cuál fue el primer rechazo, cuál fue el primer abandono, la primera humillación, la primera injusticia, la primera traición, que lo entiendas, lo arregles y veas cómo es eso antes, para que te relaciones con tu pasado de otra manera y en el presente sea más prometedor. No, eso lo has hecho desde allá hasta ahorita, desde la primera vez hasta ahorita. Tiene una química, tiene una expresión simbólica en tu cabeza, tiene el mismo recorrido y o eres de los que te cuidas o le estás sacando la vuelta a ese asunto. Arreglarlo significa saber que es algo que está ahí y que tienes recursos para poderlo manejar. ¿Me explico? No eres víctima de nadie. Nadie es víctima de nadie. Por ahí hoy estuvimos ya casi, hoy casi ya acabamos el libro de lo que es el origen de todos los procesos. Y ahí hablamos como eso. Ahí hablamos un poquito que la gente necesita aprender a verse, que los procesos que uno vive son de nosotros, no vienen de afuera. Uno los permite, los construye a través de lo que percibe y termina experimentándolos. ¿Me explico? No, no hay víctimas ni victimarios. Y hay gente que le gusta vivir así. Uno es como víctima y otro como víctima. Y si te gusta y lo decides y lo entiendes, ya fregamos, porque desaparece el sufrimiento y solo queda el gozo de lo que estás decidiendo. ¿Entienden esto? Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Pues más o menos en esta línea vamos a trabajar esos 5 elementos que están ahí. Ojalá puedan asistir a todos ellos y vernos al final. Todos los videos se suben. Al final Fernanda los sube para que les echen una repasada. Si en algún momento a algunos se les dificulta por trabajo, por alguna cosa y realmente están muy interesados en saber parte de la sintomatología física que tienen a partir de estas experiencias, vean el video y si tienen dudas, por ahí Fernanda ahorita les va a subir mi WhatsApp. Escríbanme. En la primera chance que tengo les contesto. La verdad que sí me gusta contestar y me gusta mucho mi trabajo. ¿Cómo estás, Margarita? ¿Qué piensas de todo esto que estamos platicando? Estoy bien, Hugo. Pienso, pues ya sabes que siempre me parece muy interesante y, y yo no sé si sabes mucho, pero yo creo que sí, al menos sabes más cosas de las que yo no conocía. Y me parece muy interesante, cómo, pues sí, cómo sabes tanto y cómo lo hilas y cómo nos lo explicas de una manera tan fácil para mí, yo creo. Lo entiendo, ojalá que algún día pudiera yo replicar algo igual o parecido, pero cuando hablaste de la traición, yo cuando estaba estudiando hace rato mi tema, este, eh, intuí como que en la traición se conjugaban todas estas y tú lo acabas de explicar como yo lo intuí, yo no le había dado ninguna forma, solamente fue algo que me pasó y Y pues ese tema lo quiero. Ya lo quiero oír, pero tengo que preparar el mío. Estoy bien, Hugo, gracias. Gracias. Gracias por todo lo que nos enseñas. No, hombre, no, ya no digas esas cosas que hay visita. Maru, ¿cómo estás? ¿Con qué te quedas? Muy, muy bien, Hugo, más muy interesante y cómo se van a abordar cada uno de los temas y luego también en su conjunto, porque como tú mencionabas, luego en otros trabajos o, por ejemplo, cuando se trata de coach o algunos terapeutas o psicólogos, etcétera, etcétera, lo manejan de manera así como individual, ¿no? De que pues tú te traes la herida de la injusticia, ¿no? O tú nada más te traes esta herida. Entonces, de manera así como que muy individualizada, nada más una, ¿no? Y no y luego pues no manejan las 5 en una sola persona. Entonces se me hace muy interesante el trabajo. ¿Eh? Me toca bastante también ahí. Muy bien. Gracias, Maru. A ti. Fer, ¿cómo estás? ¿Con qué te quedas? Estoy bien, gracias. Me quedo con la parte desde el día que
que me mandaste las portadas de cómo acomodaste cada una de estas heridas en la recuperación de nuestra persona. O sea, eso de recuperarse a uno mismo, recuperar el valor personal, todas esas connotaciones que le diste a cada uno de los temas y que nos explicaste ahorita, es lo que se me hace a mí mucho más interesante, más allá del tema del abandono, de la traición, etcétera, sino el poderlo acomodar en nosotros y recuperarlo en nuestra Bueno, persona. finalmente estas cosas son algo que proyectamos afuera, las sufrimos. El hecho cuando las recuperamos, vamos a recuperar algo importante. Y en todas ellas, primero es el valor personal. Segundo es dirección. Dependiendo de cada una de esas, es algo que vamos a recuperar y cada quien lo recupera de acuerdo a lo que experimentó como víctima en una de estas cosas. Y la verdad, ni siquiera quisiera llamarle heridas, ¿sí? Porque las heridas, yo me acuerdo cuando que me ponían así, en la herida me ponían primero, que me Mertiolate. lavaba y luego después me echaba agua oxigenada y luego me Mertiolate. echaban mertiolate y sóplale, güey, duele, duele, una herida duele. Y un trabajo de este tipo no duele, entiendes qué pasa y cambia la configuración de lo que estás buscando para ti en tu cerebro, diciéndole exactamente en el lenguaje que requiere que le digas. ¿Sí? Me acuerdo cuando estábamos en los grupos de la iglesia, alguien decía, estábamos chavillos, lloraron, estuvo muy buena la dinámica. Yo decía, no puede ser, güey. O sea, si no lloran, no está buena. Si no hay sufrimiento, no lo arregló. ¿Cómo? Es algo que la persona tiene que aprender a manejar. Y una de las cosas en la que no nos podemos gastar es en sufrir. Sufrir es estar recordando algo que ya pasó. Y para aprender, no hay que sufrir. Hay que entendernos en el momento que estamos volteando a ver las cosas. ¿Ok? Muy bien. Gracias, Fer. Amelia, ¿cómo estás? ¿Con qué te quedas? Muy bien, Hugo. Pues la verdad que sabes que a mí me interesó mucho la manera en la que explicaste cómo creamos todas esas percepciones. Me pareció muy interesante y ya me puse así como a darle vueltas en la cabeza a, a lo mío. Y estaba leyendo el workshop, el documento que mandó Fer. Y estaba pensando que se me hace muy generoso de tu parte que cada quien va a hacer sus exploraciones personales y trabajar en grupo, sus cosas. Es como tener una terapia personal gratuita. Entonces, muchas gracias por eso. Sí, bueno, fíjate, Como ahorita que dices eso, está bien chistoso. Doy el tema y cada quien se va a ir a trabajar y todo el mundo se esfuma, güey. Y luego ya cuando regresamos, regresan. O sea, todo el mundo le saca la vuelta a la exploración y al trabajo. Ojalá en estos temas que son de vida o que son importantes y que están unidos, vayamos todos a hacer los trabajos. Gracias. gracias. Ale, ¿cómo estás? ¿Con qué te quedas de lo que platicamos hoy? Estoy bien, me quedo con una visión muy diferente de cómo abordas las heridas, a como normalmente las de todo mundo. Es muy interesante y me hace también así como que reflexionar muchas cosas. Muchas gracias. Gracias. Alex, ¿con qué te quedas, Alex? ¿Cómo estás y con qué te quedas? Hola, hola, pues nada, me quedo con esta nueva forma de abordar y quitarle el velo de lo que dices de la parte de ser víctimas de estas situaciones de vida. Y sí, a lo mejor es, como dices tú, no es doloroso el proceso, pero el término en sí o los términos en sí sí son pesados, son difíciles cuando los experimenta, pero el trabajo es muy, muy enriquecedor de manera personal. Así yo lo he experimentado. Es más padre poder entender eso adentro para poder lidiar con ello afuera. Una vez que lo entiendes adentro es mucho más fácil detectarlo y poder resolverlo afuera. Esa es mi experiencia y pues gracias por abrirlo de esta manera con estos términos y ofrecerlo hacia el público. Pues gracias, Hugo, porque yo Gracias, también Alex. pues, Gracias. son cosas que pues, todos hemos pasado, ¿no? Y sí están un poquito difíciles. Sin embargo, confío en el proceso como está y me gusta mucho cómo se lleva a cabo. Gracias. Gracias. Ya se me movieron aquí. Vero, ¿cómo estás y con qué te quedas del tema de hoy?
Vero, ¿sí me escuchas? Bueno, creo que no. Clau, Hola, ¿cómo están? muy bien. Pues bien, contenta y, y bueno, les exhorto a los chicos nuevos, a las personas nuevas que hayan entrado, que aprovechen esta oportunidad de conocer un poquito más de la visión endocéntrica y del trabajo que es endocéntrica, que Hugo acaba de explicar muy bien pues la parte central, eso de regresar al centro. Que todos los estados de sufrimiento son porque nos salimos de nuestro centro, así como explicó Hugo, eh, ponemos afuera y nos ponemos como víctimas o como si nosotros no tuviéramos ninguna injerencia en lo que nos pasa y como si las cosas nada más nos pasan. Y hacer este trabajo y meterse en este trabajo personal te va a llevar a tener un entendimiento y una dinámica en tu cabeza donde vas a poder conectar cualquier sufrimiento que tengas. Ahora vamos a ver esta serie de 5 emociones, pero haciendo este trabajo, nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro va a empezar a aprender cómo llevar a cabo este proceso y completar la realidad para poder después nosotros poder decidir cómo quieres estar. Y así como dice Hugo, pues ya cuando uno decide, pues ya no hay sufrimiento. Ya uno puede decidir hacia dónde dirigirse, qué hacer y cómo responder. Ya no es nada más así una reacción hacia algo que me pasó. Entonces, bueno, pues los invito a que todos se queden a hacer el trabajo. Muchas Gracias, gracias. Hugo. Gracias, Clau. Max, ¿cómo estás y con qué te quedas? Este, eh, bueno, estoy bien. Me quedo, pues es que son temas pues que se viven, creo que constantemente y que los carga uno en la cabeza a lo mejor, no sé, mucho tiempo, por momentos o que de repente surgen, ¿no? Entonces creo que esta parte de abordarlos, así como le explicabas, pues es una cuestión pues diferente, porque sí realmente pues todos podemos decir que está como en el pasado o en el presente, pero que afecta en todo, ¿no? Entonces, también son temas así muy, como que muy recurrentes, ¿no? Que andan, o los vemos en todos lados tal vez, pero pues ya, ya los iremos revisando. Muchas Bien, gracias. gracias. Fer acaba de subir mi teléfono y también está el calendario de las reuniones, que es cada martes, cada tema que vamos a ver. Leti, ¿cómo estás y con qué te quedas? Buenas noches a todos. Buenas Estoy noches. bien, muy interesante toda la reflexión que haces en torno a todos los temas. Y pues ya empiezo yo a identificarme con el de la justicia, particularmente, y pues también las reflexiones que haces me enriquecen mucho y me hacen conocerme mejor. Y pues lista para lo que sigue, gracias. Gracias. Bien. Luz, ¿cómo estás? ¿Con qué te quedas, Luz? Ok, bueno, buenas noches, estoy bien y es ir como quitando mitos, o sea, son temas que ya sí se han hablado mucho en muchas partes y cosas así, pero que ir quitándole mitos, irlos entendiendo e irlos conociendo para salirnos del modo víctima. Entonces va a ser muy interesante. Sí, gracias. Gracias. Noemí, ¿cómo estás? ¿Con qué te quedas y qué faltó procesar? Buenas noches a todos. Me quedo con mi responsabilidad, o sea, como generar esta responsabilidad que tengo en cada situación con estas emociones que se van generando, ¿no? Es como esta parte de tomar esta conciencia responsable con mi persona. Es como muy difícil.
Pues sí, como así poner, es. estructurar, ¿no? Claro. Sí. Para mí, Decía mi abuelito que la palabra difícil la inventó alguien que no quería hacer las cosas. Me dijo, está que, difícil. Ah, es que lleva como muchos pensamientos, sí, ya hay que tener una es estructura como un ordenada sobre lo que sí, se piensa, sobre lo que se siente y todo. Y obviamente, digo, algunos que están aquí, pues me tienen oyendo, digo, pues Claudia, veintitantos años, ¿no? Y otros tantos. Entonces, a veces creo que el lenguaje está como muy compacto, con mucha información que a veces suena bastante coherente, pero que a la hora que lo tratamos de replicar en lo que estamos aprendiendo, se empieza a complicar. Yo siempre les digo a todos cuando empiezan un grupo didáctico o cualquier otro grupo, y que aquí no lo he hecho, ¿sí? Porque no ha habido apertura mía, esta es la primera vez, es que aprendan a confiar en que su cerebro se va a quedar con lo que necesite quedarse y que aprenda también a que el cerebro va a sacar estos recursos cuando los necesite aplicar. ¿Ok? Así es que, pues, a estar tranquilos, a escuchar, dejar que nuestro cerebro asuma las cosas que está escuchando, dejar que nuestro cerebro las saque y cuando hagamos el proceso simplemente seguir el proceso porque esos van a ser datos importantes que a nuestro cerebro le van a servir para determinar el nuevo camino que queremos que se impriman las nuevas experiencias. ¿Ok? ¿Quién me falta? gracias. Porque ya se me movió aquí todo el asunto. Vero, Sí, Hugo, ¿con qué te perdón, es que quedas, Vero? me saca bueno, el Zoom y todo eso. Pues me gusta mucho eso de hacerse responsable, ¿no? O sea, he estado, la verdad es que en las clases en las que he estado, he aprendido bastante sobre eso de como que algo me sucede y entonces hago el análisis de dónde viene, etcétera, entonces resuelvo más rápido y me gusta muchísimo y sobre todo estas huellas, ¿no? No sé, no pude entrar, una disculpa, llegué tarde a la clase, pero lo de las huellas del alma o como las heridas del alma, creo que todos los traemos y es como muy repetitivo en la vida de todos que en muchas circunstancias socialmente que se pueden experimentar. Entonces me gusta mucho porque, bueno, pues ya como que te preparas, ¿no? O ya estás listo para no sentirte afectado por esas cosas al entender de dónde proviene. Entonces, bueno, estoy muy contenta y muy agradecida, Hugo. Muy bien, qué bueno. ¿Quién me falta? Maru, ya me dijiste Maru, sí, ¿verdad? Ya. Entonces me falta que Acela, que tenía un ratito. ¿Cómo estás? ¿Con qué te quedas? No se escucha. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Este, yo no alcancé la primera parte, casi voy llegando de trabajar y la verdad desconozco en su totalidad sobre el tema. Ok. Bueno, para los que vayan llegando, así a grandes rasgos, vamos a tocar 5 temas. ¿Sí? Que tienen que ver con el rechazo, el abandono, la injusticia y la traición, desde una perspectiva de la psicología endocéntrica, que se trata de recuperar esas cosas de afuera para no vivirlas como víctimas ni estar sufriéndolas. Y entender desde el principio que es algo que percibes, que le pones un material simbólico, un significado a eso que estás viendo, creas una experiencia. El entender este Ah, procedimiento te hace ver que esto que está aquí es algo que no ocupas, que no tienes una ganancia con eso, y si la tienes, los vamos a descubrir y vas a buscar que estos procesos que están aquí no sean algo que te ocurren, como nos lo han enseñado en la historia. Es algo que nosotros permitimos y es algo que nosotros construimos como experiencia. De eso se trata. Muy bien. ok. Eso Sí, más o menos gracias. es lo que se va a tratar. Gracias. Pati, buenas Sí, noches. Llegaste un poquito tarde. ¿Algo quieras platicar o decir?
Sí, gracias, Hugo. Sí, llegué un poco tarde, tenía terapia, pues, más que decir, creo que mucho que trabajar. Más o menos, debe escuchar estos temas, contigo y, pues, digo, no, me perdí la explicación completa, pero, pues, sin Bueno, al duda, rato temas se va a muy subir el interesantes. video, al rato se sube el video para que los que llegaron tarde, como Ok, lo Patti, vemos. Lupita, Celia y Julia, y Jula, ahí está. Pues, bueno, ok. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta o alguna otra cosa, aclaración. Muy bien, me he portado muy decente, no he dicho ningún chiste de los que se me han ocurrido, sobre todo por aquello de las huellas, ¿verdad? Que dijo Verónica. Muy bien. Entonces, bueno, pues por mi parte es todo. El primer trabajo que viene es el de Margarita y Max. ¿Cuál es ese trabajo, Margarita? Nuestro trabajo es sobre la injusticia. Es sobre la injusticia. Y se trata de recuperar, ¿qué? Tu dirección, Su dirección. ¿ok? Cuando uno está volteando a ver injusticias afuera, pierde su dirección, ¿ok? Que eso es lo que van a recuperar. Muy bien. Bueno, por mi parte es todo. Nos vemos el próximo martes para este tema. El próximo, sí, próximo martes. Y ahí les puso los calendarios. Está Fernanda, les puso mi teléfono por si tienen alguna duda o alguna pregunta. Y el video en algún momentito más se sube a YouTube. Y vamos a hacer el grupo del Workshop 2 para que tengan todos el teléfono y podamos también compartir un poquito en el chat ese pues, dudas, preguntas, etcétera. ¿Ok? Para que pueda llegar a más gente. Entonces, Fer, no sé cómo le podamos hacer para que tengas todos los números. La mayoría ya los tienes. Nos faltaría nada más de Noemí, de Georgina, Vero, se me hace que también ya lo tienes. ¿Y quién más? Mira, ahí está el teléfono de Fer. Ese es el tuyo, ¿verdad, Fer? Ahí está Sí, en el para chat. que me escriban. 44, no, ni lo veo bien. Pero bueno, ahí sáquenlo ustedes, para que se puedan escribir ahí al chat y pasar ahí la información y más datos de cosas que hay aquí de repente. ¿Ok? Por mi parte es todo. Muchas gracias. Y pues nos vemos el próximo martes. Aquí con mucho gusto. Muchas gracias a todos. Que estén bien. Gracias, Hugo. Bye Leo, gracias a bye. todos. Gracias, buenas noches.